y pues cuando vengan las cosas contrarias, pues otra vez se va a caer, pero es oír y hacer. No digan oír y hacer, ¿ok? Esta es la gran diferencia. Y en la teoría resulta muy sencillo. En la teoría es sencillo porque pues lo estamos diciendo, son palabras muy cortas, son palabras muy breves, pero sin embargo tiene una gran trascendencia, tiene una gran relevancia. Lo que yo estoy diciendo es, escucha mi voz, escucha mi palabra, pon atención a lo que te digo, pon atención a lo que hablo. Es necesario que seamos gente que escucha atentamente, pero después ponerse a trabajar, después ponerse a construir en base a la palabra. Es que tengo que amoldar mi vida a la palabra de Dios. No la palabra de Dios se amolda a mi vida. Yo soy el que se tiene que ir y agarrar de la palabra de Dios. No decirle a Dios, bueno Dios, ahí agárrate de donde puedas y vámonos para ver cómo va en la vida. No, yo soy el que tomo la decisión de abrazarme de Dios, de abrazarme de su palabra y no moverme de ahí, escuchar y después construir mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Te lo vuelvo a repetir, vienen circunstancias, todos tenemos problemas, ¿sí? No es ningún pecado tener problemas, ¿ok? No es ningún pecado tener problemas. El pecado está en que nos den las órdenes los problemas. Pero tenemos que saber que si nos pegamos a Jesús, a su palabra, entonces vamos a poder salir adelante. Yo encuentro, por ejemplo, la vida de un hombre, ayer lo comentaba un poquito, de un hombre como José, ¿cómo te puedo decir? Yo veo a un José como un verdadero hijo de Dios, como un prototipo de un hijo de Dios. No diría que un cristiano, pero lo digo como un hijo de Dios. ¿Sabes qué? Como le he comentado en otras ocasiones, la palabra cristiano en un principio se les dio a los nuevos cristianos como una manera despectiva. Los cristianos chiquitos. Sí, ya después ya nosotros tomamos y somos los cristianos. Pero yo creo firmemente que la palabra más correcta que debemos usar nosotros es hijo de Dios, ¿ok? Y José, antes de Jesús, vemos un hombre completamente formado como un hijo de Dios y viviendo como hijo de Dios. Y este hijo de Dios vivió una vida en plenitud, vivió una vida, sí, como lo dice la palabra, donde hubo lluvias, donde vinieron los ríos, donde vinieron los vientos, y sin embargo la vida de José se mantuvo firme, se mantuvo estable. En la palabra, en el libro de Génesis, capítulo 37, si no me equivoco, habla de cómo, bueno, nos empieza a hablar de este hombre, y prácticamente Génesis, del capítulo 37 al versículo 50, 14 capítulos, del 37 al 50 capítulos, nos habla de la vida de José. Desde el momento en que tiene un sueño, es venido por sus hermanos, llega a la casa de Potifar, Potifar lo manda a la cárcel, pasa 2 años en la cárcel, después de 2 años en la cárcel, Faraón tiene un sueño, por ahí uno de los más cercanos al Faraón le dice, oye, pues cuando yo estaba en la cárcel había un hombre que me interpretó los sueños y le acertó, sacan a José de la cárcel y entonces José sale de la cárcel, interpreta el sueño a Faraón y a partir de que le interpreta el sueño a Faraón, su vida se despunta en una vida de bendición completa. José tuvo un sueño, dice la palabra, por ejemplo, en el versículo 5, Génesis 37, versículo 5. Dice la palabra, y soñó José un sueño. Soñó José
ese sueño venía de Dios. Cuando José estaba soñando este sueño, ese sueño era el cimiento de la vida de José. Ese sueño, esta palabra que vino de Dios, el que oye y hace mis palabras, las palabras que yo les digo, dice Jesús, es un hombre prudente. Y José escuchó la voz de Dios a través de un sueño. Y José cimentó su vida en base a ese sueño, a esa palabra de Dios. Y aunque le vinieron las lluvias, los ríos y los vientos, y aunque lo quisieron tumbar y deshacer, José se mantuvo firme. Inmediatamente le vinieron las circunstancias adversas. Dice la palabra que José tuvo este sueño, versículo 5, dice que lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No lo querían porque era un hombre que decía, tuve un sueño, y el sueño pues era un sueño, pues a cualquiera a lo mejor le daría envidia, ¿no? Como le estaba dando la envidia a sus hermanos. Dice el versículo 6, dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ese era el sueño de José. Imagínate, era de los menores, era el 11º de 12. Yo me identifico mucho con esta historia de José. Yo soy el 11º de 12. por la historia solamente del número de familia. Y José tuvo este sueño y los hermanos lo aborrecían. A mí no me aborrece, gracias a Dios, ¿verdad? Hermana Ana, me amas, Lalo me ama, Francisco me ama del mismo que Entonces tuvo ese sueño y los manojos se le inclinaban, pero después tuvo otro sueño y dice todavía, pues un sueño más fuerte. Dice el versículo 9, soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, que soñó otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban aquí. ¿Qué te pasa, José? ¿Qué te pasa? El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y él tenía una estrella, pero todos se inclinaban ante él. Era una locura. Sin embargo, ese sueño era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios para la vida de José. Era el propósito de Dios para la vida de José. Tenía un propósito ese sueño. Cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios nos da una palabra, como las palabras que da del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, que son el sermón del monte, y nosotros las tomamos para nosotros, decimos, esta palabra es para ti, esta palabra va a tener un propósito para tu vida. Probablemente no al tiempo presente, pero va a llegar el momento establecido por Dios en que Dios te va a levantar y Dios te va a dar una oportunidad, y si la aprovechamos, de ahí vas a brincar hacia cosas inimaginables. Yo te puedo decir, porque no podemos leer todos los versículos que hablan acerca de José, ya tendremos más tiempo para hacerlo, pero José recibió este sueño de Dios, estos dos sueños de Dios cuando José tenía 17 años. ¿Cuántos aquí tienen 17 años? Gloria a Dios. ¿Nadie tiene 17 años? No hay nadie de 17 años. Hay más chiquitos, ¿verdad? Menos de 17 años. Menos de 17 años. Levante la mano. Muy bien, perfecto. A los 17 años José tuvo este sueño de los manojos y de la luna y las estrellas, y que la luna, el sol y las estrellas, que se inclinaban todos ante él. A partir de que José tuvo estos dos sueños, le vinieron cosas contrarias. ¿Ok? Ya lo comentamos, sus hermanos lo querían matar. El mayor Rubén abogó por él y dijo, no lo maten, mejor vamos a meterlo en un pozo. Y cuando el mayor se va, ya los otros 10 lo sacan del pozo y lo venden. Y luego esos a quien lo venden, lo van y lo dejan en casa de Potifar, el egipcio. Y luego ahí sigue José saliendo adelante,